Estados Unidos no descarta declarar a los cárteles mexicanos de la droga como grupos terroristas. Así lo aseguró el secretario de Estado, Antony Blinken. La medida se enmarcaría en la política de Washington para luchar contra el ingreso de drogas a suelo estadounidense. La Corte Interamericana de Derechos Humanos da inicio a las audiencias por el caso de Beatriz versus El Salvador. El suceso se remonta a 2013, cuando las estrictas leyes antiaborto del país la obligaron a seguir con su embarazo pese a que estaba en riesgo su vida y el feto sufría de malformaciones. La situación humanitaria en Colombia sigue deteriorándose, según informó el Comité Internacional de la Cruz Roja. La organización advierte que la situación se da en medio del fortalecimiento de grupos armados y la lucha territorial. Hola, bienvenidos a las noticias del continente americano en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Norteamérica. Las relaciones entre Estados Unidos y México siguen sumando tensiones. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken aseguró frente a un comité del Senado que el gobierno podría considerar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, unas declaraciones que llegan poco después de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador tildara de mentirosas a las autoridades estadounidenses por un reporte sobre violaciones a los derechos humanos en el país. La lucha contra el narcotráfico pone a tambalear las relaciones entre Estados Unidos y México. En una sesión del Comité del Senado estadounidense, el secretario de Estado Antony Blinken aseguró que parte del territorio mexicano está controlado por los carteles de la droga y que las acciones para contrarrestar su tráfico deben ser mayores, un objetivo para el que no descartó catalogar a las bandas mexicanas como terroristas. ¿Qué tal esta idea? En vez de solo intervenir en la frontera, vamos a la raíz y declaramos a los carteles como organizaciones terroristas bajo la ley estadounidense. ¿Lo consideraría? Sí, ciertamente, lo consideraríamos. Una afirmación que matizó al anotar que México ha incautado cantidades récords de fentanilo y sentenció que ambos países están colaborando muy de cerca. Las declaraciones, sin embargo, no fueron bien tomadas por varios sectores de la sociedad mexicana, por lo que el canciller del país intentó calmar los ánimos. Marcelo Ebrard dijo que Blinken se encontraba en una encrucijada ideada por el senador republicano Lindsey Graham, quien cuestionó al secretario de Estado durante la audiencia, una actitud mediadora que contrasta con la del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien elevó el tono al criticar las acusaciones de violaciones de derechos humanos de Estados Unidos a su país. Se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo. Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos. Según el gobierno mexicano, el país ha incautado más de 6 toneladas de fentanilo en los últimos meses, en operativos que han causado la muerte de 75 agentes de sus fuerzas de seguridad. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, anunció una subida de la tasa de interés en 1/4 punto y dijo que la institución sigue comprometida con llegar a la meta de reducir la inflación al 2%. Refiriéndose a la quiebra de los bancos Silicon Valley y Signature, aseguró que los depósitos de los ahorradores estadounidenses están seguros y que el sistema bancario es sano. La Reserva Federal, en colaboración con el Departamento del Tesoro y la FDIC, tomó medidas decisivas para proteger la economía de los Estados Unidos y fortalecer la confianza pública en nuestro sistema bancario. Estas acciones demuestran que todos los ahorros de los depositantes en el sistema bancario están seguros. En Nueva York se celebra la Conferencia del Agua de la ONU. Es la primera vez en casi medio siglo que se celebra un evento de este tipo justo cuando aumentan los llamados a proteger este preciado líquido en medio de los intentos o de los impactos generados por la crisis climática. Previamente, María Clara Calle, nuestra enviada especial a la Gran Manzana, nos contaba cuáles fueron las propuestas de los líderes mundiales durante la primera jornada del encuentro. La propuesta más sonada es que se cree un enviado especial de la ONU para el agua, que es una idea que está liderando desde el año pasado Alemania. Por ejemplo, la ministra de Medio Ambiente alemana, Steffi Lemke, considera que esta figura ayudaría a tratar todos los temas del agua de manera transversal dentro de Naciones Unidas. Y hasta ahora 150 países han respaldado la idea, sin embargo todavía no es una realidad. La segunda propuesta más escuchada es que más países se adhieran al Convenio del Agua de la ONU, que es la que obliga legalmente a los países miembros a que pacten acuerdos para proteger las aguas que cruzan fronteras y a que no tengan conflictos entre sí. El problema es que esto inicialmente aplicaba solo para Europa y desde 2006 se abrió para el resto de los países de la ONU. Desde entonces, únicamente 10 naciones han firmado este convenio. El último en hacerlo fue este miércoles Nigeria. Y otro compromiso tiene que ver con dinero. Estados Unidos prometió 40
$59.000 millones para priorizar la resiliencia en temas de agua y saneamiento. Pero más allá del dinero, la mayoría de los países se han concentrado en hablar de lo que han hecho y no de lo que van a hacer, lo cual no va con el llamado de la ONU en poner el pie en el acelerador. Este miércoles iniciaron las audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Beatriz versus El Salvador, la historia de una joven salvadoreña enferma de lupus a la que en 2013 se le impidió interrumpir su embarazo pese a las afecciones para ella y para el feto que iba a nacer con una malformación congénita. Las estrictas leyes antiaborto en la nación centroamericana obligan a las mujeres gestantes a seguir adelante con sus embarazos si no pueden asumir condenas de hasta 50 años de prisión. Ahora la Corte tiene en su poder obligar al Estado salvadoreño a cambiar esta norma, aunque la decisión no se espera antes de finales de año. Durante la primera jornada de audiencias, la madre de la joven pidió que este tipo de casos no se repitan. Lo que yo espero, que se restaure la imagen de Beatriz y que este caso que le pasó a Beatriz no le vuelva a pasar a ninguna otra mujer. Pasamos a Colombia. El Comité Internacional de la Cruz Roja lanzó una alerta sobre el deterioro de la situación humanitaria del país. Según el CICR, por quinto año consecutivo la situación ha empeorado debido al aumento en las cifras de desplazamiento forzado y el recrudecimiento del conflicto con diferentes grupos al margen de la ley. Previamente hablamos con Lorenzo Carafi, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, quien nos explicó cuáles son los factores que han llevado a la Cruz Roja a lanzar esta alerta. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a los televidentes de France 24. El CICR presenta, afortunadamente, cada año aquí en Colombia. Estamos en las condiciones de presentar cada año un informe que reporta los datos sobre consecuencias humanitarias, actividades, recomendaciones del año anterior. En este caso, entonces, los datos que reportamos son datos de 2022 y efectivamente las estadísticas, datos nuestros y de las autoridades colombianas muestran que el deterioro de la situación, como usted lo dijo, continuó como existe desde 2018 en 2022. Eso se manifiesta con datos como víctimas de desplazamiento masivo, que fueron 58.000 en 2022, un aumento de casi el 10% comparado a 2021. Desplazamiento individual, 123.000 personas se desplazaron, se declararon desplazadas individualmente al 1 de diciembre de 2022. En el mismo periodo de 2021 habían sido 77.000, o sea, con un aumento del más del 60%. Por lo mismo, de la misma manera, registramos a 515 víctimas de artefactos explosivos, o sea, minas antipersonales, restos explosivos de guerra, artefactos lanzados y detonación controlada. Es el número más alto de los últimos 6 años. En Bolivia, las protestas de los maestros entraron en su tercera semana. Cientos de personas salieron nuevamente a las calles de La Paz para exigir un aumento en el presupuesto del sector educativo. Las movilizaciones derivaron en enfrentamientos con la policía, que disparó perdigones y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, que también lanzaron explosivos y otros objetos. Para este viernes, los docentes convocaron un paro y advirtieron con bloquear carreteras si el gobierno del presidente Luis Arce no accede a sus demandas. Nosotros estamos pidiendo un presupuesto para educación. Ese presupuesto consiste en el 30%, porque el gobierno solamente nos da el 10%. Como el diálogo fue roto el día de ayer, entonces por eso se han masificado los enfrentamientos con la policía. Y lo único que nosotros queremos es mejorar pues la calidad educativa. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.